Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta emisión 59 de Locomoción TV Noticias. Desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires, llegamos hasta ustedes luego de 8 días desde nuestro último encuentro. En ese lapso la pauta se movió al son de la ferocidad del Chupis de la Ultra y el Jason Voorhees, que lograron poner al fin en la Casa Rosada estos señores. El 5 y 6 de septiembre los tiranosaurios Rex invadieron la autónoma para explayarse en su rancio fascismo y sacaron a relucir toda su parafernalia de cinismo y expresiones de odio que los hacen unos brutos excéntricos, pero nunca amigables o simpáticos. Son algo así como la Internacional de la Sociopatía. Adelante, Heraldo, con el informe. Finalmente, Milei trajo un evento que le cante loas a sus sandeces a la misma ciudad autónoma de Buenos Aires, tal como lo anunció el Foro Madrid en un comunicado o hilo de tweets en la red, ahora amiga de la ultrainternacionalista, X. El 13 de agosto se confirmó que nuestra querida autónoma sería sede de un encuentro de la Internacional Ultra con la figura de Javier Milei como dominante de la cosa e inaugurando el encuentro anunciado para combatir al socialismo en América Latina y otras huevadas más por el estilo. De nuevo el discurso de que defienden la libertad y toda su parafernalia de mentiras e hipocresías de rigor en les chukis de la ultra. A continuación daremos lectura al comunicado del Foro Madrid. El tercer encuentro regional de Foro Madrid, Río de la Plata 2024 se celebrará en medio de una coyuntura compleja en Iberoamérica, producto del fraude electoral masivo perpetrado por el narcorégimen venezolano. El primer encuentro regional tuvo lugar en Bogotá y sirvió para alertar sobre la agenda liberticida del Pacto Histórico y de Gustavo Petro en Colombia. El segundo encuentro celebrado en Lima dio a los peruanos una plataforma para impedir la restitución en el poder del golpista Pedro Castillo. Este tercer encuentro persigue arropar internacionalmente a todas las fuerzas que se oponen al socialismo y ampliar la alianza por la libertad. Iberoamérica está dando un giro decidido hacia la libertad, porque nuestros pueblos han tomado conciencia de que el socialismo es pobreza, corrupción, violencia y miseria. Foro Madrid reunirá a aliados de toda Iberoamérica y Europa para trazar una agenda común que haga frente a la influencia criminal del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista. En horas de la mañana del 5 de septiembre se produjo el encuentro de las potencias de la Ultra en el Palacio Libertad de esta ciudad autónoma. Santiago Abascal, presidente de la agrupación española Ultravox, recibió al presidente de la Nación, Javier Milei, para juntos ingresar a la inauguración del encuentro regional Foro Madrid y despotricar unidos contra el comunismo imaginario que los atormenta. El presidente de la Nación, Javier Milei, habló durante 45 minutos en la inauguración del encuentro regional de la ultraderecha, denominado Foro Madrid. Habló como toda esa cofradía de ultras impresentables, sin ahorrarse macartismos ni versiones antojadizas de la historia, sazonándolo con el anticomunismo visceral que excita al paladar facho presente allí. Y bienvenidos a la flamante primera edición del Foro Madrid en Argentina. Es una gran alegría y orgullo para mí tenerlos aquí. Quiero saludar a todos los dirigentes de la Libertad Avanza aquí presentes y también a los líderes internacionales que han venido desde lejos para dar hoy junto a nosotros la lucha más noble que uno pueda dar, que es la lucha por la libertad. Y quiero dirigir un saludo especial a mi gran amigo, Santiago Abascal, que es el autor intelectual e inspirador de este foro. Terminadas las deliberaciones o despotriques macartos, el 6 de septiembre, Santiago Abascal, presidente de Vox y de la Fundación Disenso, fue el encargado de leer la declaración del Río de la Plata, la hoja de ruta acordada en el tercer encuentro regional del Foro Madrid en Buenos Aires. Un menú de deseos y acciones para imponer sus ideas y enfrentarse al bloque enemigo de los progresistas. Un bochornoso delirio de 7 puntos con casi lo más bochornoso de la derecha más retrógrada. En la declaración reafirman su posición con respecto a la crisis política venezolana, reconociendo a Edmundo González como presidente electo de la República de Venezuela, no dicen República Bolivariana de Venezuela. Reflotan las ideas macartistas de que el enemigo es de izquierda y que tiene innegables nexos con el crimen organizado y que esos grupos deben ser denunciados y todos los blablas babosos esos, como posicionarse en un occidente acosado del que rescatan a Trump, al Estado de Israel y, como era de esperar, hablan de una injerencia comunista pero se quedan bien calladitos la boca con Malvinas, por decir un tema que no debió quedar fuera de agenda.
Conocemos la posición de estos siervos del imperialismo y no esperamos peras del olmo ni nada serio en estos ultramontanos perdidos. En ese marco tan occidental y cristiano le cantan loas al gobierno de Javier Milei, que pagará con la de todos la cuenta de esta fiestita de la adulación que Abascal le organizó. Muy nauseados, esto es lo que podemos referirles sobre la declaración del Río de la Plata. Adelante, Abascal, el cierre es todo suyo. Declaración del Río de la Plata. En que la democracia, la libertad y el Estado de Derecho prevalecerán en nuestras naciones, los presentes en el tercer encuentro del Foro de Madrid nos comprometemos solemnemente a continuar dedicando nuestros esfuerzos a los siguientes aspectos. Primero, no descansaremos hasta lograr que la decisión del pueblo venezolano, expresada masivamente en las elecciones del 28 de julio, sea acatada por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro. Rechazamos la ambigüedad de los gobiernos y organizaciones supranacionales que no reconocen a Edmundo González Urrutia como presidente electo y legítimo de la República de Venezuela, en especial por parte de la Unión Europea y del Gobierno español. Segundo, continuaremos denunciando los nexos del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista con el crimen organizado, así como sus métodos para destruir las democracias desde el poder, como lo vienen haciendo sistemáticamente Gustavo Petro, Lula da Silva, Andrés Manuel López Obrador, Xiomara Castro, Boric, Pedro Sánchez y otros cómplices. Tercero, seguiremos acompañando la lucha de los pueblos sometidos por los regímenes totalitarios de Bolivia, de Cuba, Nicaragua, hasta que alcancen su plena liberación, restauren sus democracias, sus derechos y recuperen la soberanía de sus naciones. Cuarto, rechazamos la penetración en Iberoamérica y Europa de potencias totalitarias y enemigas de Occidente como Irán, China y Rusia, que atacan la soberanía de las naciones, como sucede con la invasión de Ucrania, que tiene el derecho y el deber de defenderse. Quinto, manifestamos nuestra solidaridad y apoyo con el pueblo de Israel y su derecho a defenderse. Denunciamos la colaboración de los miembros del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla y la Internacional Progresista con el terrorismo en todas sus vertientes y condenamos la equidistancia mostrada por organismos supranacionales entre el terrorismo de Hamás, Hezbollah e Irán por un lado y la democracia de Israel por otro. Sexto, hacemos votos por el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses del próximo noviembre. Una victoria de Kamala Harris sería un duro golpe para el hemisferio occidental y para las libertades, debido a su ideología filosocialista, a sus nexos con la izquierda radical y a su voluntad de limitar la libertad de expresión. Y séptimo, reafirmamos la voluntad de seguir dando la batalla cultural sin cuartel por la defensa de Occidente frente al marxismo cultural destructivo y la ingeniería social totalitaria en todas sus manifestaciones, llámese wokismo, progresismo, socialismo o de cualquier otro tipo. Desde Buenos Aires proclamamos que Iberoamérica, una colosal reserva moral y cultural de Occidente, recupera paulatinamente la democracia y el Estado de Derecho, hace retroceder al socialismo del siglo XXI y se perfila como una región donde acabará imponiéndose la libertad, el desarrollo y la prosperidad, como lo demuestra el caso de Argentina y el gobierno de Javier Milei, que en poco tiempo ha dado una lección sobre cómo reactivar la economía y devolver el poder al pueblo. Secuestrado durante décadas por las formaciones políticas de la miseria y la resignación. Buenos Aires, a 6 de septiembre de 2024, Foro de Madrid. Muchísimas gracias. El temita de vetar la ley de movilidad jubilatoria tiene al Estado, sus tropas y sus cadenas de parapoliciales en plena acción.
Un día antes del tratamiento del veto presidencial en diputados, el vocero presidencial Manuel Adorni inauguró la sesión de propaganda y amenazas para los próximos tiempos, basado en protocolos que, según Leschukis, se pueden llevar puestos estos a todas las leyes de la nación si se les da la gana. Vamos a las imágenes. La conferencia de prensa de hoy, 10 de septiembre, prometía tener segmentos propagandísticos relativos a los 9 meses de gestión de Javier Milei al frente de la Rosada. Lo que no era de esperar, que luego de una perorata de propaganda estatal barata a modo de balance, se despachara el gobierno con amenazas de represiones a quienes paren o protesten contra el gobierno que el vocero vocea. Citando fuentes abiertas, en nuestra opinión son imaginarias, Adorni hizo saber que suponen en el gobierno que va a haber acciones violentas por parte de los que se manifiesten contra el veto a la ley de movilidad jubilatoria y amenazó nuevamente con más palos y más gases y, en el colmo de su cinismo criminal y su malsana irresponsabilidad, pidió a los otros ser responsables. Nada nuevo bajo el lúgubre sol que alumbrar siempre la paranoica sombra de la violencia del Estado. Vamos a las imágenes. Hoy se cumplen 9 meses del comienzo del gobierno, ya por el 10 de diciembre del año pasado. A modo de repaso, quería resaltar algunos puntos que han ocurrido en estos 9 meses. En primer lugar, se logró bajar la inflación del 25,5% en diciembre al 4% en el mes de julio. Esto, recordemos, se hizo sin precios cuidados, sin ley de góndolas, sin chamanismo económico, que por supuesto nunca había dado, ni dio, ni dará jamás resultado. Recordando también que exactamente hace un año el viejo equipo económico o el anterior equipo económico, allí la inflación mensual era del 12,4%, con chamanismo económico, con precios cuidados, con precios regulados y con toda la maraña de regulaciones y trabas que tenía la economía argentina. En estos 9 meses se realizó el ajuste más grande de la historia, repito los números del desequilibrio: 5 puntos del producto en el Tesoro, 10 puntos del producto en el Banco Central, 15 puntos del producto total era el desequilibrio en las cuentas públicas. Y este ajuste se llevó especialmente en la estructura política. Se bajó la cantidad de ministerios de 18 a 8, se eliminaron cargos políticos, se congeló el salario de los funcionarios. El otro día les recordaba que el salario del presidente de la Nación es el segundo más bajo de toda América Latina, medido en dólares, y se recortaron partidas presupuestarias superfluas como dinero para choferes, asesores y todo lo que no solo se pueden imaginar, sino todo lo que les fui contando a través de estos 9 meses aquí en la conferencia. También algo muy importante, hemos suspendido la pauta oficial por un año, como recordarán, y todo esto implica menos plata para la política que durante tanto tiempo atacó el bolsillo de los argentinos. De estos 9 meses, el retorno del orden. En estos 9 meses se lograron terminar con los piquetes. Veníamos sufriendo en torno a 18.000 piquetes anuales. Esto se ha reducido a 0. En Rosario, producto del orden que se estableció, tanto por orden del presidente como por acción de la ministra Bullrich, bajaron un 60% los homicidios. Y como dijimos, esto trajo normalidad o mayor normalidad a la ciudad de Rosario, donde vimos especialmente lo ocurrido en las vacaciones, donde fue una ciudad turística que volvió a recuperar ese espíritu de recibir turistas y de que esa actividad se vuelva a la normalidad. Quería recordarles la transformación que se hizo en materia legal y desregulatoria, más allá de las reformas que siempre mencionamos acá, ¿no? Las 800 reformas de la ley bases y el DNU, mucho más ambiciosas que en la ley de convertibilidad, y además, bueno, toda la maraña de regulaciones que viene desarmando el ministro Federico Sturzenegger. E incluso se hizo un pacto con 18 de los 24 gobernadores para que Argentina recupere premisas básicas. Eran básicas, pero las habíamos olvidado, como la inviolabilidad de la propiedad privada, el equilibrio fiscal innegociable, la reducción del gasto público a niveles históricos, algo que no logró ningún fundamentalista del consenso político. Todo esto un giro de 180 grados respecto de lo que se venía haciendo, y es lo necesario para retomar
después de más de 100 años de decadencia, el sendero de libertad y crecimiento. En otro orden de cosas, pero bueno, relacionado también al paso de estos 9 meses, en virtud de la estabilización que se logró en estos meses, contarles que según datos de la Secretaría de Trabajo, creció la contratación de trabajadores en el sector privado. Esto se produce gracias a la recuperación de las contrataciones de personal en julio con respecto a las del mes anterior, donde la tasa de incorporaciones pasó del 1.3 al 1.6%. Entre los sectores que incrementaron su nivel de empleo, como ya habrán leído en el informe, se encuentran los de la construcción, después de 11 meses de caída, comercio, restaurantes y hoteles, servicios financieros y trabajadores independientes. Además, los salarios reales del empleo asalariado registrado privado mantuvieron una tendencia creciente desde abril. En julio, el salario real medio creció un 2% con respecto a junio y acumula un aumento del 12,6% en los primeros 7 meses de este 2024. Las expectativas a futuro también son positivas. El 25% de las empresas, o sea, 1 de cada 4, planea aumentar su dotación de personal. En cuanto a la industria, el mes de julio creció un 6,9% respecto al mes anterior y la construcción creció en torno al 8% también en relación al mes anterior. Por su parte, el sector agropecuario invirtió más de $25.000 millones en la campaña agrícola 2023-2024, una de las más altas de los últimos años. También aumentaron 6,8% las exportaciones de vino con respecto al 2023. Asimismo, la baja del impuesto país y la reducción de los tiempos para el pago de las importaciones trajo beneficios. Ternium bajó un 7% el precio de la chapa desde el 1 de septiembre. El sector automotriz, Toyota, Nissan y Peugeot bajaron sus precios entre el 2 y el 4%. Incluso Renault ha llegado a bajar sus precios en uno de sus modelos en un 23%. En tanto, luego de la derogación de la ley, los valores de los alquileres cayeron un 26,6% en términos reales en Buenos Aires y los alrededores. Además, la oferta creció un 195%. El gobierno del presidente Milei cumple con lo que prometió al asumir el mandato el 10 de diciembre y, como dijimos siempre, paz y administración es nuestra premisa, valga lo redundante, principal. Por los paros encubiertos llevados a cabo recientemente, Aerolíneas Argentinas denunciará a los gremios de pilotos APLA y tripulantes ante la justicia. Estos gremios, recordemos, son los mismos que festejaron el cierre del aeropuerto del Palomar, defendieron el déficit de Aerolíneas Argentinas pagado por todos los argentinos, se opusieron a la apertura de cielos argentinos abiertos a la libre competencia y destruyeron el sistema aerocomercial argentino, por supuesto, en complicidad con quienes gobernaron la Argentina hasta el 10 de diciembre. Es la primera vez que un gobierno avanza con la esencialidad del sector aéreo, y esto es porque la Argentina patotera se terminó. A los problemas ordinarios, soluciones extraordinarias, como dice una canción, haciendo cosas raras para gente normal. A partir de fuentes abiertas, a las que accedemos todos, pero que también accede el Ministerio de Seguridad, suponemos que se están planificando actos de violencia para la movilización del día de mañana frente al Congreso, por lo que en virtud de esto se va a proceder a realizar un operativo de seguridad especial. Atacar al Congreso es atacar la democracia, atacar el funcionamiento del Congreso es atacar la democracia y no se va a permitir y se va a cumplir a rajatabla se van a cumplir con los protocolos vigentes. Por supuesto, me refiero al protocolo de orden público, el conocido popularmente como el antipiquetes. Apelamos a la responsabilidad de todos los sectores para que mañana esto, por supuesto, no ocurra y esta información, repito, de fuentes abiertas, no se condiga con la realidad. Quizás sonemos un pelín repetitivos, pero como balance y como mínimo, es un evidente y vil panfleto. Según el gobierno, la gente no figura en el balance de estos 9 meses, o sí como aquellos a los que se les pueden aplicar protocolos.
Nótese que el vocero no habla de la ley y es obvio, aún en cínicos como estos Chukis, que nada que tenga que ver con la Constitución y las leyes les interesa. Para ellos la única verdad y la realidad está representada por su ridículo Pacto de Mayo con sus pedoradas fascistas y sus protocolos siempre contrarios a los derechos civiles y sociales de la población. Desde El Heraldo Furioso y Locomoción TV agradecemos el aviso y tomamos muy en serio sus amenazas a las que responderemos, en caso de intentar concretarlas el Estado. Al parecer ha llegado a su final el culebrón de la movilidad jubilatoria, al menos por este año, con ventaja para el gobierno, aunque con pasivos políticos muy grandes. Meterse con los jubilados no es gratis y alguna vez lo pagás. ¡Vamos con los informes! El gobierno de Javier Gerardo Milei ha incorporado otro grupo beligerante en su larga lista de enemigos. No, que no es el Reino Unido, no. ¿Lo imaginan a Milei en ese menester? De ninguna manera, esta vez es el poderoso, violento e impaciente grupo de los jubilados de la mínima a los que darle unos pesos más para que la inflación no le coma la poca dignidad que les dejan, representa una afrenta grave, un acto casi terrorista. Los jubilados de la Argentina tienen una larga historia de ser utilizados y vilipendiados por todos los gobiernos patrios. Hay otra constante y es la de los ofendidos que se sienten en el Estado cuando se pretende cambiar el paradigma del país, donde los jubilados sean privilegiados y no los patos de la boda como lo han sido y parece que serán históricamente. Algún magnate que ocupó la presidencia de la nación aseguraba que los jubilados quebraban al Estado y todo el bla bla baboso que les brindamos a continuación. A ver, don Néstor, ¿qué piensa del 82% móvil? ¿Quién no quiere dar buenas noticias? ¿A quién no le gustaría decir tienen ustedes el 82% móvil? Cuando sabemos que eso sería nuevamente la quiebra del sistema y la quiebra del país. Algún día se podrá, pero hoy no se puede. Pero es tal la irresponsabilidad que tiene, que no les importa nada, ni jugar con los anhelos y las esperanzas de quienes trabajaron toda la vida, ni jugar con los destinos del país. No les importa nada. Si por ganar una elección son capaces de la indignidad, de la mentira y de cualquier circunstancia, que lo hagan. Nosotros trabajamos en términos históricos y sabemos que el pueblo lo va a entender y que el pueblo lo que quiere saber es la verdad, hacia dónde va. Cada vez que le dijimos a los argentinos que algo iba a ser, lo cumplimos. Y no tengan ninguna duda que cuando en algún momento de la historia, por allí no muy lejano, tengamos la posibilidad de consolidar ese famoso 82% móvil que no se paga en ningún lugar del mundo, creo que es algo en Luxemburgo. Si algún día lo podemos lograr, cuando lo anunciemos, los argentinos saben que lo van a cobrar para siempre y no por unas pocas horas. Ya sabemos que esa gente está muy feliz denunciando el horror de este gobierno, solamente pensando en volver a tener las cajas del Estado para tener a sus publicistas parapoliciales contentos haciendo propaganda en medio de la miseria. Simplemente separamos la paja del trigo y no nos juntamos con esa gentuza, fieles a nuestro credo, nunca Estado, jamás patrulla. Ni hablemos del expresidente Mauricio Macri, que reprimió y persiguió por todos los medios a su alcance cualquier tipo de aumento a los jubilados y que a balazos limpios aprobó el saqueo estatal a las cajas de jubilaciones. Este completo desahogado ahora se pinta como alto paladín de los derechos civiles y sociales, los mismos que durante su mandato fueron pisoteados sin piedad. Con la frente en alto anda este señor, que es campeón mundial de los desfachatados, si existiera tal cinturón. Volvemos a los años 20 de Javier Milei, donde nuestro presidente, al carecer del lóbulo frontal y de buenos sentimientos hacia los más necesitados y explotados del sistema, sale con los tapones de punta contra los jubilados, reprimiendo cualquier tipo de oposición a su plan que reviste un carácter divino. Tal cual lo han hecho saber todos los presidentes, Milei le pone el valor agregado de su ferocidad ante los más indefensos. Las imágenes de los ataques policiales a los jubilados pusieron nuevamente a la Argentina en la conversación, pero como ejemplo de salvajismo social de los siervos del capital y más aquellos con una sociofobia considerable como el presidente Milei. Así, el Senado hacía ley por un tiempo la movilidad jubilatoria. ¡Vamos a las imágenes!
en general y por medios electrónicos el dictamen de mayoría de la orden del día número 78/24. Se vota. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Resulta aprobada la orden del día número 78/24. Al otro día, los ojos y oídos del país esperaban la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni para conocer la oficialización de la posición del gobierno con respecto a la ley aprobada en el Senado. Y no le esquivó el bulto al tema y lo encaró de primera con una mención de casi 5 minutos, con una serie de acusaciones típicas a la irresponsabilidad de la vieja política, las cosas que hay que oír, y que se oponen al mandato de las suburnas. Brindan unos datos estadísticos inverosímiles para justificar lo endeble de las cuentas fiscales para encarar gastos como las jubilaciones, comparando con el gobierno de Alberto Fernández y mostrando que ellos no son tan malos, o al menos lo intentó. Que el único camino para que los jubilados les aumenten algo es que mejoren las cuentas públicas, retomando el argumento de Cristina del 82% y poniendo a los viejos como un gasto, lo cual como idea por sí sola ya es bastante siniestra. Termina su perorata haciendo un camino por el cual el aumento a los jubilados atenta contra el Estado. Cambian los gobiernos, pero la idea de los jubilados quebrando al Estado parece ser la única constante. ¡Vamos a las imágenes! Otro orden de cosas, quiero hacer una mención a la aprobación de la ley de movilidad jubilatoria durante el día de ayer en la Cámara Alta. La irresponsabilidad fiscal de la vieja política conspira otra vez contra el equilibrio fiscal, condición necesaria para terminar con seguir con la pulverización de la inflación. Mandato que los argentinos nos dieron con su voto, en el cual eligieron a este gobierno para que se encargue para que lleve adelante el destino de la patria durante estos 4 años. La verdad es que este objetivo se viene logrando con éxito. La inflación bajó, como ustedes saben, de diciembre, mes en el que hemos asumido, del 25,5% al último dato conocido de julio, que es del 4%. Esta ley, la que se ha aprobado, atenta contra el superávit fiscal porque implica más gasto público y nosotros siempre decimos, y así lo vamos a cumplir, no importa lo que pase, el equilibrio fiscal es absolutamente innegociable. Para que quede claro, no hay prosperidad posible, no hay recomposición de salarios y no hay jubilaciones dignas en el futuro sin el equilibrio fiscal. En el último año del gobierno del profesor Fernández, las jubilaciones aumentaron 111%, mientras que la inflación anual corrió al 211%. Y esa dinámica uno la ve también cuando analiza los otros 3 años de gobierno. Siempre las jubilaciones perdieron poder adquisitivo durante la administración de Fernández. Ni bien asumió el gobierno del presidente Milei, se actualizó la fórmula para que las jubilaciones aumenten acorde a la inflación y no cuando se le antoje al presidente de turno, como sí sucedió durante los 4 años del gobierno de Alberto Fernández. El único camino para aumentar el poder adquisitivo de los jubilados es exterminar para siempre el déficit fiscal, que es la causa madre de la inflación. En el 2020, a precios actuales, el déficit fiscal del gobierno de Fernández fue de 46 billones de pesos, en el 2021 de 21 billones de pesos, en el 2022 de 24 billones de pesos y en el 2023 de 27 billones de pesos. El acumulado, repito, a precios actuales, ha sido de 118 billones de pesos de déficit fiscal, un agujero negro que, como todos saben, fue solventado con emisión monetaria
esta emisión monetaria no fue más que combustible para la inflación y la inflación no ha sido más que empobrecimiento para todos nosotros. En contraposición, el superávit fiscal de nuestro gobierno en estos 7 meses de gestión ha sido de 2,6 billones de pesos. Cualquier otra medida que atente contra el equilibrio fiscal será pan para hoy y mucha hambre para mañana. Y esto nunca va a tener lugar en el gobierno del presidente Milei, esté 4 años en el gobierno o esté 8 años en el gobierno. Hay que entender que toda medida que implique, más allá de que puntualmente esta medida no tiene recursos asignados ni previstos, lo que implica que, o uno supone que esto debería financiarse con emisión monetaria que, como decimos siempre, nos lleva a lo más oscuro de una realidad, que es tener inflación, y tener inflación significa que todos vamos a ser más pobres y eso no lo vamos a permitir. La herencia que nos han dejado ha sido brutal, nos han dejado un país destruido y lo único que están haciendo es demagogia, porque ellos saben que lo que plantean con esta ley es absolutamente infinanciable. Tan infinanciable es que ni siquiera se tomaron la molestia de cumplir con la ley y explicarnos dentro de ella cómo van a hacer para financiar esto que votaron. Así que, por supuesto, como ya lo saben, lo ha dicho el presidente, lo hemos publicado en el comunicado, el veto a esta ley será total. De mí, esto atenta contra el plan del gobierno, esto atenta contra lo que votaron los argentinos y esto no es más que pura demagogia populista, y el déficit o el equilibrio fiscal en realidad no está en discusión, no se discute. Después, si el camino va a ser judicializarla, porque claramente es ilegal en virtud de que no cumple con la ley de administración financiera, o si efectivamente se van a recortar otras partidas, bueno, todo está en análisis, porque lo único que no discutimos nosotros, te repito, es el equilibrio fiscal, así que todo es posible. No vamos a hacer nada que atente contra el equilibrio fiscal, y si un sector de la política quiere atentar contra el equilibrio fiscal, que es la columna vertebral del camino que estamos llevando adelante, que estamos transitando, no lo vamos a permitir y vamos a encontrarle la solución para que nadie pueda, o que las cuentas sigan equilibradas tal como viene ocurriendo. El que pretenda que uno indefectiblemente aumente gastos, en este caso en jubilaciones, sin tener una contrapartida de ingresos que lo pueda sustentar, usted tiene dos alternativas: o emite o se endeuda. Si emite, dentro de un tiempo vamos a ser todos más pobres, porque eso va a disparar inflación y eso va a cercenar cada vez más su poder adquisitivo. Y si usted se endeuda, lo que está haciendo es, en el futuro, haciéndole pagar a los que vienen atrás esa deuda, y esa deuda la van a tener que pagar con más impuestos. Si lo pagan con más impuestos, lo que va a pasar es que la presión fiscal indefectiblemente va a tener que aumentar. Si esa presión fiscal va a aumentar, lo que va a pasar es que indefectiblemente va a bajar el nivel de inversión, el nivel de salario, y lo que va a pasar después de eso, consecuentemente, es que usted va a ganar menos. Por lo tanto, lo que va a pasar si usted gana menos es que usted va a ser más pobre. Y si usted es más pobre, evidentemente es porque nosotros tenemos razón y el equilibrio fiscal es fundamental. Finalmente, haciendo de las calles un auténtico safari de represiones, de esas que a Pato y a Javo les gustan, el 2 de septiembre el presidente vetó la ley de movilidad jubilatoria en su totalidad, con la firma solidaria de todos sus ministros. De allí comenzaron las especulaciones de si el gobierno tendrá los votos suficientes para bloquear esta ley de alguna manera. Al momento, con las tensiones internas y feroces que tienen los parlamentarios de La Libertad Avanza, las esperanzas del Chucky se desvanecen. Quedan muy expuestos en su violencia a los jubilados, tal cual la misma que tienen hacia las mujeres y a las diversidades. A ellos no les importa quedar como unos completos cretinos, pero al parecer algunos de sus aliados sí. Y es allí donde el gobierno tiene su talón de Aquiles. Organizaciones de la tercera edad convocaron de inmediato a una marcha contra el veto para el 4 de septiembre. El 4 de septiembre el vocero presidencial Manuel Adorni tuvo un contrapunto con un periodista acreditado en la Casa Rosada, en el que, además de destacarse por las groserías y faltas de respeto consuetudinarias en este alcahuete de Estado,
acuñó una frase que va dirigida a lo más bajo de la sociedad, de donde se nutren estos personajes que hoy nos gobiernan. No hay que tenerle miedo a la represión. Creemos que el pensamiento represivo, lo único en que invierte en su inteligencia este chupis de la ultra, está muy bien representado en la combinación de sandeces y excentricidades de Manuel Adorni que les brindamos a continuación. ¡Vamos a las imágenes! Cubana, ¿por qué tiene que terminar muchos casos con represión, golpes y gases? ¿Pero cuál? A ver, yo tengo... ¿Por dónde se terminó con golpes y gases y golpes y más gases? Digo que cuando hay un piquete, sí, hay un ordenamiento. Ordenar es frenar, contener, inhibir, moderar. Correcto. Pero reprimir es pegar, gasear, dañar, herir y atacar a un ciudadano. No estoy hablando de aquellos que cometan delitos, estamos hablando de la petición y estamos hablando del reencauzamiento que hizo el gobierno. Ayer el jefe de gobierno de la ciudad manifestó su beneplácito por esa situación, de que se están causando. Pero ¿por qué tiene que terminar en represión? Bueno, definición de reprimir: contener, refrenar, templar o moderar. Sí, lo acabo de decir. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué hay golpes? Vayamos al punto. Yo recibo el golpe. Sí. Punto. Sí, usted recibe el golpe y ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que recibir el golpe? Usted estaba incumpliendo la ley. Anteriormente le dije que no hablamos de los que incumplen la ley. Sí, no hablamos de los que incumplen la ley. A ver. Hablamos de la persona que está peticionando y por ahí recibe un golpe arriba de la vereda. Bueno, a ver, no me parece que eso sea así. Creo que ni siquiera la persona mayor que pedía por la muerte de los policías, creo que ni siquiera a él se lo ha reprimido con golpes. Pero de todas maneras, la ley hay que cumplirla. Y si cumplir la ley implica utilizar la fuerza pública para, por ejemplo, ordenar el corte de una calle o el incumplimiento de la ley por parte de los manifestantes, no veo cuál es el inconveniente. No hay que tener miedo a la represión. Hay que tener miedo a los que incumplen la ley. A eso hay que tenerles miedo, nada más. Y aparte porque por supuesto que se cumple con la ley y se cumple con todo lo que hay que hacer protocolarmente o dentro del protocolo para mantener el orden. Y de hecho todos podemos estar medianamente de acuerdo en que... ese camino ni en ir contra el orden ni contra las personas que cometen bueno, está bien. delito. Que además... Lo que podemos hacer es pedirles por favor que se corran de la calle a ver si se corren, ¿no? Eso es lo que plantea. Hace un cordón, profesionalizar ese cordón. Bueno, mire, yo si quiere... que sepan empujar y no pegar. Bueno, yo si quiere lo junto con gente de seguridad para que usted les dé sus fantásticas ideas para que efectivamente con un cordón podamos tratar de que los que tiran piedras, empujan, golpean y roban, bueno, se comporten un poco mejor. Ahí no tengo ninguna duda que hay que actuar con vehemencia. ¿Con represión? No, con vehemencia. ¿Y qué es vehemencia? No pegando. Ajá, por eso, pidiéndoles por favor, pero con el tono más elevado. Eso es vehemencia. Como le digo, el profesionalismo de los grupos de contención y de represión de la violencia. ¿Usted duda que después de meses y meses sin piquetes no hay profesionalismo? ¿En serio me lo dice? No, digo que el resultado está que el otro día vimos que tiraban gases y que le pegaban a las personas. Bueno, está bien, son visiones. Yo creo que lo que se está haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y con un trabajo hiperprofesional, no solo de la doctora Bullrich, sino de todo su equipo de trabajo. Y otro detalle, la persona cuando está completamente controlada no se la puede tocar. Repito, la persona después de estar controlada, la policía no la puede tocar. Bueno, son sus... Es la Constitución argentina. No, está bien. Lo que pasa es que usted es muy parcial en sus observaciones, ¿no? Usted tiene que limitarse a entender en este marco que quien incumple la ley, las fuerzas de seguridad van a hacer todo para que eso deje de ocurrir, para en tal caso aprenderlos y que paguen por lo que hacen. Claro, que esto que estoy diciendo también deje de ocurrir en todo momento. Esa es la idea, esa es la propensión
El sentido Bueno, está común del bien. periodista, por eso pregunto. Yo le repito, lo invito a una reunión con gente del Ministerio de Seguridad para que usted le explique su plan de no violencia, es de un no plan, represión. que no le peguen o de... a la gente, nada más. Bueno, yo creo que la gente, creo que es bastante transversal a prácticamente toda la sociedad lo magnífico del trabajo de la doctora Bullrich en materia de seguridad y específicamente en este tema en materia de orden público. Sí. La verdad que Está ese logro, pero estamos sin muy pegar. felices de poder transitar libremente por la ciudad de Buenos Aires y por todo otro montón de lugares donde Está también ese había logro, pero piquetes. sin pegar, señor Adorni. ¿Cómo? Que está ese logro, pero sin pegar. Sería mejor. Bueno, En horas de la tarde pasaron las cosas como siempre y como nunca. Como siempre, con ciudadanos recibiendo palizas y gases, rociados a mansalva por las muy hermosas y serviles tropas federales. Que hasta a estas tropas se las vio muy con la camiseta puesta, como no. Sin miedo a nada encararon una feroz lucha contra todo lo que sea o parezca desprotegido, pensando en ser muy mocitos de sus jefes, de los que no verán un centavo, con las partes bien puestas para pegarle a civiles desarmados. Feroces y aguerridos como siempre estos milicos de cartón contra los indefensos. Pero mientras tanto los ingleses siguen en Malvinas y todavía les mojan la oreja desde su destino vacacional en Río de Janeiro arriba del HMS Force. Es de esperar que la brutalidad de un Estado ultraconservador y capitalista sea la constante, pero la inestimable colaboración de las tropas es la mayor garantía de impunidad para el ajuste en marcha. Ellos quieren una parte en la acción históricamente, no son más que simples mercenarios de quien les pague por pegar. Dirigentes gremiales salieron inmediatamente a convocar una movilización para el jueves 12 de septiembre a la plaza de los dos congresos de esta ciudad autónoma en repudio a las represiones a los jubilados. También algunos grupos de izquierda están convocando para el miércoles 11 a la misma plaza de los dos congresos para protestar por la misma cosa. La tarde del día 11 de septiembre se debatió en la Cámara de Diputados el veto presidencial a la Ley de Movilidad Jubilatoria. Fueron 4 horas de peroratas y cantinelas de los más hipócritas que se puedan encontrar, todos poniéndose en los zapatos de otros muchos años atrás. Finalmente, el rechazo al veto presidencial obtuvo 153 votos. El mantenimiento del mismo obtuvo 87 votos de la Cámara. Para sostener la sanción de la movilidad jubilatoria se requerían las 2/3 partes de los votos de los presentes, por lo que de esta manera el presidente logra sostener su oposición al aumento a los jubilados. En la misma votación se registraron 8 abstenciones. A continuación les brindamos la votación en el Congreso de la Nación. Vamos a las imágenes. Previo a votar, les pido que se vayan logueando, corresponde aclarar el sentido del voto. Quiero ser bien claro y específico a solicitud del diputado Martínez y de otros bloques. El voto por la afirmativa insiste con la sanción de este proyecto. El voto por la negativa acepta la observación o veto total del Poder Ejecutivo. Voy a repetir para que no quede ninguna duda y no haya ningún inconveniente ni ningún me equivoqué o no. El voto por la afirmativa implica insistir con la sanción de este proyecto. El voto por la negativa se acepta la observación o veto total del Poder Ejecutivo. Espero que lo tengan claro. De acuerdo a lo establecido por el artículo 83 de la Constitución Nacional, para su aprobación se requieren los 2/3 de los votos. Vamos a votar de manera nominal. Sírvanse, por favor, diputados, a emitir su voto. Diputada Lourdes Arrieta, ¿el sentido de su voto? Estaba levantando anteriormente la mano para justamente justificar mi voto. Abstención. Diputado Aldo Leiva. El amigo radical no dijo si cobró comisión. Eso sería Diputado, importante el saber. sentido de Mi su voto es afirmativo, siempre lo mismo, presidente. diputado. No aprendemos más, ¿no? El sentido del voto de esta presidencia es negativo. Por secretaría se dará lectura del resultado de la votación. Se cierra la votación. 153 votos afirmativos, 87 negativos, 8 abstenciones. Resulta negativo, se comunicará al Honorable Senado y al Poder Ejecutivo.
Una hora después de sostenido el veto en diputados, el presidente de la Nación emitió un tuit en el que insiste en que la clase pasiva, si gana unos pesos al mes más, acabarían con el superávit fiscal. En síntesis, público, un muéranse viejos que reza. Rechazo al aumento del gasto público. Hoy 87 héroes le pusieron un freno a los degenerados fiscales que intentaron destruir el superávit fiscal que los argentinos con tanto esfuerzo lográramos conseguir. Evidentemente los políticos siguen pensando que los argentinos somos tontos y no vemos sus malintencionadas maniobras para voltear a un gobierno que por primera vez elige decirle a los argentinos una verdad incómoda en lugar de una mentira confortable. El déficit cero es innegociable. Viva la libertad, carajo. En las inmediaciones, en lo que es una constante de este gobierno, la policía se dedicó a provocar y golpear manifestantes. La federal, prefectura, gendarmería y hasta por ahí la aeroportuaria están cada vez más con el proyecto que les permite y les fomenta la potencia contra los más débiles. Estas son las victorias que obtiene Javier Milei, al filo de las reglas y con muchos palos para acompañar los muchos ajustes que se vienen. Nuestros informes sobre el IPC de cada mes ahora formarán parte exclusiva del noticiero, ya que tal dibujo solamente puede ser una información. El 11 de septiembre, puntualmente a las 16 horas, el INDEC dio a conocer el índice de precios al consumidor de agosto de 2024. La inflación que el Estado está dispuesto a reconocer tuvo una variación mensual del 4,2% en agosto. La variación interanual del índice fue del 236,7% y la variación acumulada en 2024 se ubicó en el 94,8%. Hasta aquí llegamos con esta 59ª emisión regular de Locomoción TV Noticias, la que esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.